Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en la semana después de Epifanía. Textos que tienen que ver con manifestaciones de Jesús como Dios y Señor dentro de su periodo de la vida pública. Todavía seguimos en Navidad, la Navidad va hasta el bautismo del Señor. Y hay un elemento aquí importante. El Adviento preparaba el momento central, Navidad, nacimiento del Redentor. La Navidad tiene un momento también muy importante que es Epifanía, que es el momento que estamos viviendo. Y la Epifanía tiene también como tres momentos de la manifestación del Señor y pues hay una primera manifestación en el nacimiento. Dios se muestra a la humanidad, nacido en un pesebre. Vienen los reyes de las naciones de la tierra a adorarlo, es la Epifanía que celebramos con los magos. Y va a haber un momento también del bautismo, que es este domingo, donde Dios se muestra a los judíos, viene una voz del cielo, y después al otro domingo vendrá las bodas de Caná, donde se muestra a los apóstoles ya en aquel primer milagro que hace. Entonces vamos viendo cómo la liturgia nos va llevando como en un progreso, pero en un momento central también que hemos vivido con la natividad, nacimiento del Redentor, y es la primera manifestación. Seguimos entonces hablando de estas manifestaciones de Jesucristo y hoy por eso la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 45 al 52. Primer momento, lectura del texto. Después que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse se retiró al monte a orar. Llegada la noche la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vela de la noche va hacia ellos andando sobre el lago. E hizo ademán de pasar de largo. Ellos viéndolo andar sobre el lago pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido cuando lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos llene con el don del entendimiento. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todos renovarás la faz de la tierra y todo será creado. Miremos el texto de nuevo. Segunda vez, tercera vez, elementos, detalles, contexto. ¿De qué habla hoy Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52? Es la pregunta: ¿qué dice el texto? Y para ello hacemos una segunda, tercera proclamación clara, pausada, mirando los personajes, verbos, acciones, actitudes e enseñanza. Y miramos también cómo guardamos después en la mente, con la memoria, vamos reconstruyendo mentalmente el texto y que queda en nuestro corazón después de este primer movimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué precede a este evangelio de hoy que ya lo habíamos proclamado? La multiplicación. ¿Qué ha pasado allí? ¿Y qué hace Jesús después? Y ahí es donde se unen estos evangelios. Y entonces, ¿qué les dice a los discípulos? Y los discípulos, ¿dónde están? ¿Qué está pasando con ellos? Jesús, ¿qué llega y hace? ¿Qué actitud tienen ellos en el corazón? ¿Qué situación están viviendo? ¿Cómo aparece Jesús? Se les muestra. ¿Y cuáles son los detalles y la expresión que Él les da de saludo para tranquilizarlos? Y también, ¿qué termina haciendo, diciendo el evangelista al final como una síntesis de cómo han quedado los apóstoles? Miremos todos estos detalles. Segundo momento, meditación. Estamos en esta gran Epifanía, ya la hemos celebrado. En unos países se celebrará el 6 de enero, como es el día en que la iglesia lo celebra. Pero hemos venido meditando textos de la manifestación Dios que se muestra. Los reyes vienen de otros lugares de los 4 puntos cardinales, como los paganos, a rendirle homenajes al rey
que está por encima de todos los reyes de la tierra. Jesucristo, cuando llega a la edad adulta, tiene situaciones donde con su enseñanza y con su acción manifiesta totalmente que es aquel rey que está por encima del orbe entero, porque todo ha salido de su mente perfecta, ha sido creado por él y todo le obedece. Y ese es el contexto de hoy, mirar, unido también a la primera lectura que venimos meditando, Juan como nos habla del amor, y hoy nos habla en cómo en donde hay amor no hay temor. Entonces miremos todos estos elementos para enriquecer hoy esta meditación. Miremos estos detalles que nos narra. Y entonces, después de la multiplicación de los panes, Jesús tiene un movimiento de subir al monte a orar a solas. Y entonces Él le dice a los apóstoles que se le adelanten y que vayan, y Él va despidiendo a la gente. Fuera de eso de que se preocupa y se compadece de los que tenían hambre, que estaban como ovejas sin pastor, les ha enseñado y después les da el pan para el alimento del cuerpo, para que tengan fuerzas para volver a sus lugares de origen. Los despide con todo el corazón y va pidiéndole a los apóstoles que se adelanten. Y Él se retira al monte a solas a orar. Y es muy bonito ese detalle porque Jesús, que hace de su vida una completa oración, todo es oración en Jesús, sobre todo estos momentos de silencio en la noche, es subir al monte, es el lugar de la revelación y es estar en la presencia de su Padre y agradecerle Él, en nombre de sus hermanos, por esta providencia de este pan material que va a ser signo también del alimento que viene a ser Jesucristo, pan bajado del cielo. Pero es el Hijo que agradece. Y lo más bonito es que está con Dios Padre, pero apenas ve que los apóstoles están pasando un momento de dificultad porque Él los ha mandado por delante, sabe que están con viento contrario. La situación que nos narra el Evangelio es, ellos estaban en el barco, en la barca, en la mitad del lago, llegada la noche, estaban ya como en la cuarta vigilia, es un momento de mucha oscuridad y antes del alba, y entonces deja su encuentro con Dios ya agradecido y en el amor, porque Él es el amor, corre en búsqueda de los suyos que están teniendo un momento difícil en el lago. Y llega de tal manera, no para asustarlos, pero Él es el dueño de los elementos de la tierra, camina sobre las aguas y ellos están como asustados y piensan que es un fantasma. Él hace como un ademán de pasar de largo, dice, pero apenas lo ven, ellos estaban como sobresaltados, asustados, con miedo, con una situación de impotencia en el sentido de ellos, inclusive muchos buenos navegantes, y están viviendo un momento de barca que se mueve de un lado para el otro. Y súmele a eso, aparece un hombre que ellos no reconocen y que están como, bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando aquí? Pero lo más bonito es que enseguida Él les dirige la palabra y les dice, ánimo soy yo, no tengan miedo. Ánimo soy yo, no tengan miedo. Jesús se manifiesta hoy, aquel que está en el amor, dando gracias al Padre después de la multiplicación de los panes, corre en el amor a ver a aquellos que son sus discípulos que están teniendo un momento de dificultad. Y el amor los lleva allí y el amor los lleva a caminar por encima del agua para llegar rápidamente hacia ellos. Ellos se sorprenden y aquí hay una manifestación del amor de Dios. Seguimos en Epifanía. Jesús corre al encuentro de ellos. Dueño del cosmos, de la creación, camina sobre el agua. Ellos están asustados, no han terminado de comprender la grandeza de tal milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y ven semejante signo, manifestación de Dios que corre al encuentro por ellos, sobre encima del agua, con todo el significado también de estar por encima del agua es, las aguas en un contexto era como el que se hundía en las aguas, era en el mal que estaba inmerso el mundo. Pues aquí Jesús está por encima de ese mal y viene a rescatar a los suyos. Y con una palabra los anima y los invita a no temer, a no tener miedo, más bien en la expresión, a que verdaderamente confíen, y por eso entra en la barca. Cuando Jesús entra en la barca, todo se calma, amainó el viento. Jesús entra en la barca de la iglesia. Jesús entra en la barca que es nuestra vida. Jesús entra en nuestra existencia
Qué bueno que nosotros lo dejemos entrar. Seguramente este año hay temores también. Seguramente este año, y para que meditemos, pues todas las circunstancias que vivimos, miremos qué está pasando con nuestra vida. Ya en un segundo momento de esta meditación, ya hemos mirado qué nos dice el texto, pues los invito a que gran parte de esta meditación es ver cómo Jesús corre a nuestro encuentro. Él es el dueño del universo. Él se ha manifestado no para llamar la atención con hechos maravillosos como mírenme, como haríamos nosotros los hombres que nos gusta llamar la atención. Él es el dueño del universo y puede correr al encuentro del ser humano, en este caso sus apóstoles, y como dueño de todo el poder, camina al encuentro con ellos, inclusive sobre el agua. Él viene caminando por encima de aquello que para nosotros es muerte, para tendernos una mano, para que lo dejemos entrar y pueda amainar, pueda cesar, parar muchas circunstancias de vientos contrarios que tenemos en nuestras familias, en nuestra vida, momentos que han empezado este año y que nos plantean siempre temores que a veces parecen estar por encima de nosotros. Qué bueno en esta gran manifestación de Jesús, elevemos la mirada al cielo y comprendamos que Él siempre corre a nuestro encuentro. Comprendamos cómo Jesús con una palabra y con su presencia se amainan los vientos. Los elementos de la tierra se ordenan y obedecen. Y aquí hay una meditación que yo los invito. Si todos los elementos del mundo obedecen al Creador, nosotros, creados a imagen y semejanza de Él, con alma racional, conocimiento, inteligencia, más voluntad, libertad, todos los dones con que Dios ha engrandecido al ser humano. Y nosotros, ¿por qué no le obedecemos si el viento le obedece? Y nosotros, ¿por qué no le obedecemos si con una palabra de Él, claro, Él podría hacernos obedecer a la fuerza, pero Él no hace así. Él es todo lo contrario a Satanás, que avasalla y entra sin pedir permiso. Dios quiere contar con nuestro permiso, con un sí, como María. Nosotros hoy podamos decirle, quiero obedecerte y quiero amarte. Y lo digo por mí y todos cuando transgredimos y vamos más allá de lo bueno y de lo perfecto en su voluntad, pues nos alejamos de Él, el corazón se divide y no obedecer, pues nos lleva a la muerte. De hecho, en esta mirada de la carta de Juan es como el que cumple los mandamientos verdaderamente es el que cree y vive en Dios y ama, el que obedece. Por ahí hay una expresión, el que obedece no se equivoca. Entonces, si los elementos de la tierra, cuando Él se presenta, se calman, obedecen, es decir, tiene una palabra de orden, porque nosotros no obedecemos. Será porque no amamos. Esa es la relación que pone también Juan. Será porque verdaderamente no hemos comprendido la grandeza de aquel que celebramos ahora en un pesebre, que es niño, pero que es el Todopoderoso, que es el Redentor del mundo. Él viene a decirnos a usted y a mí hoy, no tengan miedo. Ánimo, este 2022 soy yo, estoy con ustedes. Estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3. Si me abren, entraré y cenaré. Escuchen mi palabra, obedezcan y amen. Y así verdaderamente Dios podrá entrar. Como entró en la barca y todo amainó, se calmó, pues que pueda entrar verdaderamente. Este sea el año del encuentro total, radical con Jesucristo. Este es un año definitivo para la humanidad. Siempre lo será y cada día. En Dios, que es un eterno presente. Pero para ustedes y para mí es decisivo este año, para que amainen los vientos. Los habrá, porque en la vida hay momentos de luchas, hay división del corazón, división de familias, peleas, pleitos, etc. Todo lo conocemos. Pero quien vive en Dios tiene una fuerza para desde dentro con Dios, pues amainar muchas cosas que parece que nos superan y poder vivir. Hay un temor que hay que tener, que es un don del Espíritu, y es de no ofender a Dios, porque es tan grande el amor de Dios. Pues imagínense, es un respeto absoluto en el amor, que es el que vamos más allá cuando transgredimos y nos alejamos de Él. Pero hay cosas de la tierra que no deberíamos temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en este sentido los apóstoles, como asustados, ven esta manifestación del Señor que camina hacia ellos, Él les abre y ellos calman su corazón, y cuando entra en la barca, la vida tiene paz, tiene orden y tiene decisiones de qué maniobra hay que hacer, en este caso de la barca. Pues ¿qué hay que hacer en este año 2022 para dejar entrar a Jesús en nuestra barca? ¿Qué hay que hacer para que en la iglesia este año
verdaderamente Dios pueda entrar con nosotros, la iglesia de Él, la que Pedro tiene el timón de la barca. Contemos con el respaldo de Él porque nunca la ha abandonado, siempre dará el discernimiento a Pedro, a los sucesores y a los obispos y a los sacerdotes y a los laicos que lo quieren dejar entrar y en el Espíritu Santo tomar control de la barca y amainar los vientos contrarios. Póngale título a esos vientos contrarios que hay en su vida hoy y este año: miedos, temores, circunstancias. ¿Qué está pasando? Y aquel que cree en Dios ve la manifestación de Él. Acordémonos que toda esta semana es manifestación de Jesús. El verlo en el pesebre es decir, ¿cómo será de grande ese amor de Dios que viene a tomar la condición humana hasta siendo pequeñito? Y cuando uno es pequeñito necesita de los padres y necesita de otros. Dios, que es todopoderoso, necesita de un padre y una madre para valerse. Y ha ido respetando las etapas de la vida y creciendo y llegar a la edad adulta. Y con la edad adulta vamos viendo estos hechos donde se muestra que en esa humildad que ha estado en silencio en su crecimiento hasta que empieza la vida pública, empieza a manifestar ya los rasgos totales de aquel que está por encima del orbe, que el cosmos le obedece. Y si le obedece el cosmos y todo este universo entero, nosotros, ¿por qué no? Y fuera de eso, entonces, ¿por qué tenemos miedo si Él se ha acercado a nosotros y Él, con su fuerza y su gracia, nos puede hacer que aquello que amenaza la vida con destruirla y derrumbarla, pues Él viene a darnos la fuerza para estar de pie todos los días de la vida y pidiéndole al Espíritu que nos dé la capacidad de ver la manifestación cotidiana del amor de Dios en nuestras vidas. No hay que tener miedo. El amor perfecto expulsa el temor, en este caso miedo. Si dejamos que Dios, que es el amor, entre con nosotros, si vivimos en el amor con los demás, pues ¿de qué tendríamos que tener miedo? Claro, somos humanos y hay algunos elementos como que nos pueden perturbar y como los apóstoles nos puede pasar. Y ahí está la gran pregunta también de la meditación. ¿Será que como los apóstoles nosotros somos tardos y torpes para entender? Todavía no habían terminado de ver esa manifestación de Jesús con la multiplicación de los panes. Ellos no sabían dónde iban a conseguir pan para tanta gente. Y ahora están viendo un Dios que camina sobre las aguas y que llega, y cuando llega todo se calma y todo vuelve a la paz. Y quiere decir aquello que hay tormentas en la vida, claro, las tendrán, luchas las tendremos, y más cuando se quiere seguir a Dios. Pero si Jesús entra en el corazón, dentro de la tormenta hay paz. Dentro de los vientos fuertes hay capacidad de tomar el timón y dirigir la vida con la fuerza de Jesús. Y esa es la invitación de esta manifestación del amor de Dios hoy. Los invito a que miremos aquello. Si el viento le obedece, ¿por qué nuestros corazones en el amor no lo buscamos y le obedecemos? Presentemos todas las realidades de nuestra vida familiar, los vientos contrarios, de la vida económica, de la vida afectiva, todos los ámbitos integralmente hablando de nuestra existencia. Y permitamos que Dios entre en la barca. Nosotros somos los que lo dejamos entrar. Y le pedimos que siga llevando la barca de la iglesia con el Espíritu, dirija en el Papa Francisco y en quienes tienen que tomar decisiones, lo hagan con la sabiduría de Dios ante los embates que hay cada vez más grandes. Pero cielos y tierra pasarán, sus palabras no pasarán, y ni en las puertas del infierno podrán pasar sobre la iglesia, podrán prevalecer. Dios ha dado su respaldo y es eterno. Dios dice, estaré con ustedes, y es de palabra y lo cumple. Como nosotros, en oración, como Jesús nos enseña hoy, que subió ante el Padre a hacer oración, pues nosotros con oración lo busquemos con todo el corazón, le demos gracias y lo invitemos a la vida. Y con su fuerza no nos dejemos derribar de aquello que quiere aplastarnos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta manifestación de tu amor eterno. Gracias porque esta semana de Epifanía vamos viendo cómo has manifestado tu amor por los hombres. Y en los discípulos hoy que van en la barca con el miedo, nosotros tenemos muchos miedos, Señor. Enséñanos hoy a confiar, a creer, a animarnos, como nos dices, ánimo, no temas, soy yo. Así lo dices a los apóstoles, hoy lo tomamos para nosotros. Enséñanos a obedecerte a ti en el amor. Si te obedecen los vientos, los elementos de la tierra y del cosmos, ¿cuánto nosotros, hijos creados a imagen y semejanza tuya, con alma racional, pues no lo hacemos, Señor?
He ahí la gran contradicción. Te pedimos perdón y te suplicamos que vengas a darnos fuerza para que dentro de las tormentas de la vida podamos dirigir la barca que es nuestra vida, para que dentro de las tormentas de este mundo se pueda dirigir la Iglesia Católica, tu iglesia también, en los vientos contrarios ante tantas situaciones que se presentan. Que podamos hoy creer, esperar, tener fuerza, gracia y bendición contigo, Señor, en medio de nuestra vida. Perdónanos, porque nosotros también hemos sido torpes y tardos para entender y comprender tus manifestaciones cotidianas en el amor. Perdónanos cuánta falta de fuerza, de valentía, de coraje de decir sí todos los días de la vida, de buscarte a ti, que eres el único que da la paz, el único que puede vencer los vientos contrarios. Hemos puesto nuestra confianza en personas, en situaciones, en el dinero y en tantas cosas que no dan la paz del corazón. Antes generan más tormentas. Enséñanos a que este año 2022 sea el verdadero encuentro contigo. Hoy te abrimos la puerta de nuestra barca, de nuestro corazón. Entra y rema con nosotros, dándonos la fuerza para llegar al puerto de la santidad. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué ha dejado esta palabra y a qué me mueve? ¿Qué tengo que hacer para creer y confiar y no tener miedo? Temor de Dios, de ofenderlo, sí, ante tanto amor. Pero no miedos y pánicos que se vienen a la vida por falta de la fuerza de Dios dentro de mí, por falta de confiar en el que verdaderamente es el dueño del universo. Miremos qué vientos contrarios hay en la vida hoy y quién y cómo los puedo calmar con la fuerza de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Miremos qué más deja esta palabra a cada uno de ustedes y a qué los mueve esta manifestación del amor de Dios hoy dada en el Señor Jesús, que va hacia los apóstoles cuando están con vientos contrarios. Pues cómo tengo que tener decisión de abrirle la puerta de mi barca de la vida al Señor. Pidámosle también en oración como acción, porque Dios siga llevando la barca de esta iglesia en este 2022, la barca de Pedro, y que pueda seguir con toda la fuerza ante los embates de tantas ideologías y de tantos que quieren hacerle daño. Coloquen sus comentarios al final. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a ustedes, porque cotidianamente todos crecemos juntos. Que como Juan hoy podamos ver ese amor tan grande de Dios, y en el amor el que ama verdaderamente no tiene ningún temor. Dios viene a decirnos hoy: ánimo, no teman, soy yo. Para este 2022 nos dice fuertemente aquello. Si quieren pueden ponerlo como acción también, una frase, y la graban y la ponen en la habitación, en el cuarto, y de donde la vean, Dios diciéndonos: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.